Esta mañana vamos a leer unos cuantos versículos del libro de los Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Y vamos a estar compartiendo en este día cómo facilitar el anuncio del mensaje del Evangelio a aquella gente que necesita oír de Dios. A veces creemos que es sencillo si lo hacemos sencillo y se hace complicado si queremos complicarlo. Pero es importante que entendamos que hay mucha gente que necesita oír de Jesús y que nosotros tenemos que saberle transmitir bien el mensaje del Evangelio. Y dice así el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo aquel que en él cree reciba la justicia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él en esta mañana nos dé un buen oído y una buena actitud en nuestro corazón para que podamos llevarnos algo más claro cuál es nuestra responsabilidad para aquellos que todavía no han oído el Evangelio. Padre, en esta mañana te damos gracias y queremos bendecir tu nombre. Agradecerte, Señor, que nos des la oportunidad para proclamar y anunciar, Señor, tu palabra a aquellos que todavía no han oído de ti. Prepara nuestros corazones, bendice, Señor, nuestra boca, nuestras palabras, para que aquellas personas que oyen tu palabra, Señor, seamos verdaderos transmisores de tu mensaje. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la importancia de transmitir bien el Evangelio es de un valor incalculable para aquellos que nos oyen, para aquellos que necesitan oír de Dios y para aquellos que necesitan que Dios se les revele. Primeramente, tiene que ser un hecho que haya ocurrido en nosotros para saberlo transmitir. Y como hemos leído estos versículos que Pablo escribe a los romanos, el corazón de Pablo estaba en que toda su gente fuera salva. Pero también él declara que habían escogido formas muy complicadas de llegar a Dios. Ellos tenían una dinámica muy personales de cómo entendían que se tenían que acercar a Dios. Pablo recibe una revelación de Dios y entendemos cómo Dios se le revela en camino hacia Damasco y cómo él recibe el Espíritu Santo. Dios le hace comprender mucho de la obra de Cristo y luego a él le toca transmitir todo eso. Y con respecto a ese sentimiento, Pablo dice de su gente que ellos tienen ganas de conocer a Dios y que el deseo de Pablo es que su gente sea salva. Pero habían escogido dinámicas muy difíciles de llegar a Dios. Para nosotros, en este tiempo, también es complicado y a veces difícil anunciar el Evangelio. Porque si en este tiempo ya había gente que religiosamente habían cogido dinámicas de cómo llegar a Dios, en nuestro tiempo también hay mucha gente que decide coger otras dinámicas, otros argumentos de cómo llegar a Dios. A nosotros nos toca entender bien lo que es Cristo en nuestra vida, permitir que Él se revele y nos haga comprender el valor de su obra para luego transmitirlo. Lo importante de todo esto es que podamos entender que, según entiendo yo, somos llamados a construir puentes y derribar muros que impiden que la gente se acerque a Dios.
muy fácil poner muchas historias, muchos argumentos, muchas ideas sobre la mesa que le complican la vida a la gente de acercarse a Jesús. Nosotros somos llamados a construir puentes, a construir circunstancias y dinámicas por las cuales la gente pueda acercarse a Jesús sin ningún tipo de dificultad y sin ningún tipo de obstáculos de parte nuestra. Estamos llamados a derribar muros que hagan que la gente viva lejos y con una imagen de Dios bien distorsionada y bien complicada. El anuncio que Dios le da a Juan el Bautista, de decir, ve y prepara un camino para que la gente se acerque al que ha de venir. Yo creo que esa es una parte muy importante que la Iglesia y nuestra vida tiene que entender. Somos llamados a preparar un camino donde no haya obstáculos, donde no haya dificultades, donde no haya ningún tipo de impedimento para que la gente decida libremente acercarse a Jesús. Nosotros tenemos que tener muy clara la idea de qué es el Evangelio, qué contiene el Evangelio, a quién le debemos de predicar el Evangelio y cómo hacerlo. Parece muy difícil, pero a la vez es sencillo. Primeramente, nosotros hemos tenido que tener a nivel personal una experiencia con Dios, una comprensión del perdón de Dios en nuestra vida, una comprensión de la gracia de Dios en nuestra vida. Y cuando eso haya sido una realidad y una experiencia personal en nosotros, sentiremos el deseo de transmitirle eso a otros que están quizás en situaciones mucho más complicadas y difíciles que la que nosotros hayamos podido vivir. Pero primeramente debe estar en nosotros el deseo de que toda la gente venga al conocimiento del Evangelio. Toda la gente venga al conocimiento de Jesús. Tiene que estar fluyendo en nuestro interior. Y eso que nos permita pedirle a Dios que nos ayude a transmitir bien a aquella gente que está en necesidad de oír la buena noticia. Para eso tenemos que atenernos a la sencillez del Evangelio, a la honestidad del Evangelio, a la seguridad del Evangelio, que es lo que le va a traer paz y alivio a aquel que oye. Como decía antes, nosotros somos o estamos llamados a preparar el camino. No tenemos la solución, no tenemos una lámpara mágica que le alivie y le quite los problemas a la gente. Somos meros transmisores de una noticia que ha llegado a nosotros y nos ha traído a nosotros paz y bendición. Y tenemos que ser capaces de transmitir lo que Dios ha hecho en nosotros, sin añadirle, sin quitarle y sin ponerle, siendo verdaderos transmisores de la noticia. Para eso, a mí siempre me ha gustado pensar que soy un canal, un puente, por el cual la voluntad de Dios va a discurrir a través de mi vida para que otro escuche y se acerque a Dios. Ya no soy más. No tengo más. Entonces, es importante que lo que vemos en la Biblia nosotros lo podamos atraer a nuestra vida. Tenemos la comisión de preparar el camino para que la gente crea en Jesús, quitando toda complicación que nos pueda impedir que podamos anunciar este mensaje. Dice en la segunda carta a los Corintios que el mensaje que Dios le había dado a Cristo de reconciliar al mundo con Dios, Cristo nos lo concedió a nosotros. ¿No? Os lo leo. Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Nuestra manera de anunciar el Evangelio es muy importante, porque podemos o acercar a la gente a Dios
o alejarla de Dios. Hay mucha gente suelta por ahí por el mundo que cree en Dios, que tienen fe en Dios, pero no quieren saber nada, ni con los curas, ni con la iglesia, ni con nada. Están por ahí sueltos. ¿Quién le ha podido transmitir una mala imagen? ¿Quién lo ha podido influir mal? ¿Qué han oído? ¿Qué han visto? ¿Qué ha sido para ellos la referencia o la conducta de mucha gente cuando han llegado a esa posición tan radical? Por eso es muy importante que nosotros sepamos transmitir bien la noticia del Evangelio, que consiste simplemente en que Dios envió a Cristo para dar su vida en favor de los pecadores, entre los cuales estamos todos nosotros. Concienciar a la gente de su posición para que se acerque a Dios depende de nuestra manera de transmitir. Dice que Dios nos ha concedido a nosotros este ministerio para que el mundo se reconcilie con Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados. Hasta ahí. El resto lo hará Dios en toda persona, hombre o mujer, que se acerque a conocer a Dios. Pero nuestro mensaje tiene que estar radicalmente aquí. Porque la iglesia, como estamos catalogando la iglesia cristiana, o la eclesia o la eclesía, como le queramos llamar, ¿sabéis a lo que estamos llamados? A salir fuera. La eclesía es la encargada de salir fuera. Y los textos que vamos a ver ahora, verás como a lo mejor se nos aclara un poco más la idea que os quiero transmitir. Jesús se encuentra con una mujer en un pozo y establece con ella una conversación. Esa mujer se deja impresionar por Jesús, se deja influenciar por él, de tal manera que va a los suyos y dice lo que le ocurrió. Y solamente cuenta: he encontrado al Mesías. Fijaros que es simple. Jesús se encuentra con una mujer, establece una conversación, la mujer se inquieta, se deja influenciar por Jesús, Jesús habla con ella, esa mujer de alguna manera se deja impresionar por la manera en que Jesús le habla, le hace una serie de preguntas. Jesús no se las aclara, solamente dice lo que ella tiene que hacer. ¿Acordáis que pregunta: ¿dónde es necesario adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Jesús no se lo responde. Y en otras palabras dice: mujer, ya Dios no está en esas cuestiones. Ya Dios no está en los grupos o en los legalismos o en los extremos. Ya Dios está en otras historias. El deseo de Dios es que haya gente que no se sitúe en lugares estratégicos donde se hagan acreedores y conocedores o entendedores de que tienen la razón de lo que debe ser Dios y cómo acercarse a Dios. Y Jesús le responde muy serio. Ahora es, y es el tiempo donde los que de verdad buscan a Dios se dejen de rollos y de posiciones y de lugares. Ahora es tiempo de buscar a Dios de corazón. Y no le responde si era en Jerusalén o en Samaria. Con lo cual le da la oportunidad de acercarse a Dios de una manera libre, sin perjuicios, porque ella era samaritana y tenían sus historias unos con otros, pero lo que demuestra para mí es que la manera en que Jesús anuncia el Evangelio la tenemos que copiar, porque entró a un lugar donde nadie quería entrar, entró a una región donde todo el mundo se llevaba mal unos con otros,
entró a Samaria y rompió barreras religiosas, culturales, rompió barreras de enemistades. Hizo una introducción que para nosotros tiene que ser ilustrativa. Si nosotros queremos anunciar el Evangelio, en la sencillez que éste tiene en sí, tenemos que desbaratar todo aquello que para nosotros significa algo, pero no para el que está en necesidad. Jesús atravesó, llegó a Samaria, le predicó el Evangelio a la mujer y la mujer dijo, he encontrado al Mesías. Para que nos demos cuenta que esa es la manera en que tenemos que anunciar a Jesús. Crear tanta expectación en el corazón de aquella gente que nos oye, que se sientan atraídos por el mensaje. Y fue y contó, he encontrado al Mesías. Me ha dicho todo lo que era. Y fue a los suyos y le contó lo que le había ocurrido. Contó su experiencia. Poca o mucha, grande o pequeña, pero contó lo que le ocurrió. No dijo más. Ni le ofertó una cantidad de historias a aquella gente que lo oyeron en su pueblo. Le dijo, he encontrado al Mesías. Fíjate la impresión que esta mujer recogería de Jesús, que la misma expectación ella le pudo provocar a su gente. Y su gente fue a buscar a Jesús. Y estando esta gente con Jesús, dijo, es que, fíjate que tú nos caíste bien y nos contaste de verdad, pero es que escuchando a este hombre nosotros nos hemos quedado más impactados que con lo que tú nos has contado. La manera de transmitir el Evangelio es transmitirlo con naturalidad, con sencillez, con transparencia, sin añadidos, tal como es, porque el resto lo hace Dios. Nosotros somos transmisores de una noticia, ya está, no somos más. Una iglesia que sale fuera a los lugares donde nadie va. ¿Sabéis? El ministerio de Jesús era un ministerio itinerante, activo, que iba por todas las aldeas de Nazaret, de Judea y de todo lo que estaba alrededor donde él se movía, que conocía los caminos, los cruces, conocía todo. Sabía cómo vivía la gente, en qué condiciones estaba la gente, qué necesidades tenía la gente. Y cuando nos relata la parábola del samaritano, donde él se refleja como el samaritano y también nosotros, dice que había un hombre junto al camino. Es decir, la iglesia tiene que conocer las circunstancias, las situaciones que se dan fuera de las grandes urbes donde todo el mundo está bien. En los caminos, que es a donde luego posteriormente nos envía Jesús, el hombre estaba en el camino. Y lo que nosotros hemos recibido, el ir y predicar el Evangelio es ir y yendo por el camino, predicar a quien os encontréis. Esa es la verdadera expresión del mandato de Jesús. Ir y yendo por el camino, predicar el Evangelio a quien os encontréis por el camino. ¿Quiénes son esta gente del camino? Sabéis que en cierta época a la iglesia, a los seguidores de Jesús, se le conocía como la gente del camino. Porque habían decidido seguir a Jesús y Jesús era un corredor de caminos, un andador de caminos, un conocedor de todas las costumbres y de todas las dificultades que la gente sencilla vivía en la calle. ¿Qué puede ocurrirle a una persona que está situado en un camino herido, en un camino con dificultades? ¿Qué representa ese hombre? Pues puede representar perfectamente toda la gente que ha tomado una mala decisión en la vida.
toda la gente que ha sido dañada por otra gente. Gente que igual la vida no le sonrió, le salió mal. Aquí encontramos una persona que fue pegada y apaleada por otra gente. ¿Qué representa ese hombre? Pues alguien que tenía una manera de vivir y por circunstancias la gente le pegó. Pero todos no tenemos esa experiencia, ¿no? ¿Qué representa una persona junto al camino? ¿Qué situación puede estar viviendo una persona que está junto al camino? Una persona herida, dañada, la vida no le sonrió, no le salieron las cosas como él quería. ¿Cómo podemos encontrarnos con ese tipo de personas si no salimos fuera? La eclesía son los llamados afuera, los que recorren los caminos, las aldeas y todas las encrucijadas que hay alrededor. Los que salen fuera son los que andan por el camino, y andando por el camino, si nos paramos, vamos a ver las necesidades de la gente que está en el camino. Gente que a lo mejor no hizo nada para estar en la situación en la que nos encontramos. Gente que a lo mejor no provocó la situación donde están, pero están ahí en el camino. Y la idea es que no nos podemos permitir que la relación del hombre con Dios esté tan distorsionada, tan variopinta, tan diversa. Y no podemos permitir que la gente piense que acercarse a Dios es esto o aquello, cuando en la persona de Jesús tenemos la manera de enseñarle a la gente de cómo acercarse a Dios. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Y nosotros tenemos que coger esa dinámica o esa mediación que Dios ha puesto por medio de Jesús y acercar a la gente a Dios a través de Jesús. ¿Quién son esta gente del camino? Fijaros, dice en el Evangelio de Marcos. Este sí lo vamos a leer. Marcos 10, 46 al 52. A ver si yo me equivoco. Marcos 10, del 46. Sí. Dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud, y un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que él venía, al oír que venía, que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que te haga o que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Una vez más Jesús recorriendo aldeas, recorriendo pueblos, y en ese caminar se encontró a uno junto al camino, un ciego junto al camino.
¿Qué representa o qué puede representar una persona ciego junto a un camino despejado de las grandes urbes, de la riqueza, de la sociedad? ¿Qué puede representar? Una persona limitada, una persona dependiente, una persona que estaba siempre a expensas de lo que los demás quisieran hacer con él. En una inmovilidad total y siempre dependiendo de lo que unos y otros quisieran hacer con su vida. Estamos hablando cómo llevar el Evangelio andando por el camino a las personas que nos encontremos. Jesús iba pues pasando por allí. Y pasando por allí se encontró uno en el camino, ciego. La ceguera no siempre tiene que ver con la pérdida de visión. Estaba el otro día tomando café en mi lugar favorito, donde voy siempre, en el número 1. Y había una persona ciega con un perro y se manejaba a las mil maravillas con el perro. Y el hombre del dueño del bar decía, hay que ver qué lástima que es ciego. Y claro, yo le respondí, pues, no sé, pero quizás tenga más visión que muchos de los que vemos. Quizás vea los colores más claros que nosotros. Quizás entienda la vida con más claridad que nosotros. Nosotros decimos que vemos y a veces no vemos en un burro. Pero fíjate que Jesús pasó por allí y encontró a este hombre junto al camino. ¿Cuántas cosas impiden que la gente se acerque a Jesús? Dice que cuando él comenzó a gritar, mucha gente comenzó a callarlo y a decirle, cállate. Cállate, es decir, ¿cuántas historias, aunque la gente tenga inquietud de acercarse a Jesús, cuántas historias la gente, circunstancias, personas, situaciones, tratan de callar esa pequeña inquietud que la gente tiene de acercarse a Jesús? Nosotros tenemos que estar precisamente en el camino para discernir la necesidad y la situación en que la gente se encuentra. Pero hay que salir a esos caminos y ayudar a la gente que no ve a Dios por ningún sitio, que no sabe cómo acercarse a Dios, que cogen dinámicas, argumentos en la vida, formas de vida, argumentos religiosos que no los van a acercar nunca a Dios. Como decía Pablo al principio, yo doy celo de mi gente, que tienen ganas de conocer a Dios, pero han escogido una forma muy difícil de entender y acercarse a Dios. Por eso el Evangelio se le reveló de una manera tan grande a Pablo. Y él, en esa comprensión del Evangelio, de la gracia, de la cercanía de Dios con él, tiene esa transparencia de acercarle a Jesús a la gente. Nosotros, hermanos, yo creo que es muy, muy importante que nosotros nos demos cuenta de la gente que es fuerte, que es aparente, pero que está llorando. Yo leía una frase que siempre la recuerdo, dice, detrás de hombre fuerte, mujer fuerte, aparente, siempre hay un corazón que llora, un corazón angustiado, un corazón triste. Y nosotros tenemos que ir andando por el camino, darnos cuenta qué gente está en esas circunstancias. Qué gente que aún queriendo las circunstancias le apagan las ganas de acercarse a Dios. Y quizás hay gente que esté pegando voces en silencio. Y no lo percibamos. Puede ser que hay gente que con su apariencia están pegando voces de su necesidad de acercarse a Dios y nosotros no las oímos o no nos damos cuenta.
De ahí la importancia que la iglesia salga de la iglesia y vaya afuera, a los caminos. En este caso, a las plazas, a los bares, bien entendido, a los barrios. Y recuerdo la canción que siempre a mí me gusta, es de mi tiempo, es de mis clásicos. Baja Dios de las nubes. Baja a Dios de las nubes. Y llévalo a las fábricas donde tú trabajas, a las plazas, a los lugares públicos. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde tenemos que ir? Pues ¿dónde está la gente? Y donde está la gente nos vamos a dar cuenta que andando por el camino vamos a encontrar muchas circunstancias de gente que quiere acercarse a Dios, que no sabe, gente que está intentando acercarse a Dios por otros medios, y tenemos que tener un mensaje tan transparente, tan sencillo, tan claro, tan honesto, tan real, que le podamos provocar la expectación de decir, caramba, tantas vueltas he dado por el mundo y hoy me he dado cuenta cómo acercarme a Dios. ¿Eso cómo es? Esa manera en que Jesús le explica el Evangelio a la mujer samaritana. Y le dice, si tú supieras quién es el que te dice de beber, tú le pedirías a él. Y él te daría agua viva. Lo tenemos fácil. Tenemos fácil, hermano, porque el anuncio del Evangelio es ir, repitiéndome otra vez, ir andando por el camino y anunciar a todo el que nos encontremos el Evangelio de salvación, el Evangelio de reconciliación, el Evangelio de perdón de pecados, el Evangelio de la cercanía con Dios. Y como decía antes, los que están sentados junto al camino, ¿no te ves tú sentado junto al camino? Porque para comprender a otros, ponte en sus zapatos y vive en sus zapatos un par de meses. ¿Sí o no? Es decir, tú quieres entender pues, a la gente que ha venido a España a buscar un mejor trabajo, una mejor vida, vete tú a saber. Pues ponte en su lugar, ¿no? Ponte en su zapato un tiempo y yo no sé si yo sería tan valiente como muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Yo me veo auténtico cobarde para tomar una decisión de ese tipo. Veo gente tan valiente, ¿cómo ha podido tener valor de tomar una decisión tan grave, tan fuerte? Con todo lo que se deja atrás, porque al final el terruco pincha mucho. La tierra pincha mucho. Y para tomar una decisión de esa envergadura hay que tener razones de mucho empaque para salir de los lugares de origen y lanzarse. Ahí va. Pues la manera de entender a alguien que está en el camino, tirado, es ponerte en su lugar. La manera de entenderlo. Si no, no lo vamos a entender nunca. ¿Por qué Jesús contactaba tanto y tan bien con la gente? Porque pasaba mucho tiempo con ellos fuera. Fuera. En un campo de siembra, en un olivar, en lugares los más humildes, pasaba tiempo con ellos. Y el entendimiento en el que Jesús transmitía el Evangelio era tan impresionante que la gente decía, jamás un hombre nos habló como este. Y es importante que entendamos, dice, este no nos habla
como los escribas. Este nos habla de otra forma. Es decir, el mensaje del Evangelio tiene que ir desprovisto de esa parafernalia religiosa que a veces nosotros nos envolvemos. Este no nos habla como esta gente, este nos habla de otra forma. Porque ha llegado a mi corazón, es decir, estoy entendiendo lo que me quieres decir. Entonces quizás nuestro lenguaje a veces también necesita un poco de reeducación. Para que aquella gente que nos escuche precisamente lo que queremos decirle y cómo ellos se pueden acercar a Dios sin tanta historia, sin tanta religiosidad. De verdad que lo que Jesús trató de decirle a aquella gente que por primera vez reciben esa invitación de ir por los caminos. ¿Sabéis que Jesús le dijo a aquella gente, después de recibir el rechazo de ir a las bodas, al banquete? ¿Qué le dice? Yo los voy a leer. Id a los cruces de los caminos. Invitad al banquete a todos los que os encontréis. Así que los siervos salieron a los caminos, invitando a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Y se llenó el salón de bodas de gente. Así que los siervos salieron a los caminos, invitaron a todos los que pudieron encontrar. ¿Por qué esta situación de camino, esta situación de afuera, esta situación nos habla de algo que se va a producir y vamos a vivir fuera de aquí? Algo que nos invita a experimentarlo fuera de aquí. Algo que no vamos a vivir nunca aquí. Algo que vamos a experimentar fuera de aquí. Y por los caminos. Porque hermanos, en los caminos nos vamos a encontrar tanta variedad de vidas de personas, con cada historia y con cada experiencia a sus espaldas, que hay que pararse y escucharlos. Que hay que pararse y escucharlos, dedicarles tiempo. Que si no nos paramos, no vamos a hacer un fiel reflejo de lo que Dios quiere hacer con nosotros y desde nosotros. Hay 4 cosas que a mí me gustaría dejaros en esta mañana. El anuncio del Evangelio tiene que ir cargado de compasión y de amor por las personas. No puede ser una mera transmisión de ideas. No puede ser que nosotros le ofertemos a la gente cambiaran unas ideas por otras. Porque al final las ideas se renuevan, se pierden, dejan de ser, dejan de tener valor. Lo que hay es que presentarle a las personas, a una persona que se va a hacer cargo de ellos toda la vida. Y que esa persona se enamore de Jesús de tal forma que lo siga en el camino. Es importante que nosotros entendamos estos conceptos.
No podemos ofertarle a la gente un cambio de ideas, ni un cambio de iglesia, ni un cambio de lugar, ni un cambio de conceptos. A la gente hay que ofertarle una persona que dio su vida por ellos, que tiene en su mano la mediación de reconciliarlos con Dios, porque ha dado su vida y es el respaldo de sus problemas con Dios. Y delante de Dios, Cristo va a responder por ellos. Así que a la gente hay que indicarles el camino para que se enamoren de Jesús. A la gente hay que indicarle el camino para que Cristo sea su Señor. Y se conviertan en discípulos de Jesús, no en miembros de una iglesia. Eso es muy fuerte, Miguel. Esto viene posterior. Pero primeramente yo me tengo que enamorar del Señor. Si Jesús no es mi Señor, si Jesús no es el Señor de la gente que acepta el Evangelio que le hemos dado, que le hemos ofertado, eso tiene, de verdad, aunque sea triste decirlo, tiene sus días contados. Porque el Maestro es el que nos va a enseñar cómo caminar en la fe delante de Dios. A las personas hay que escucharlas, acercándose a ellas y no callándolas. Necesitamos escuchar a las personas. Necesitamos saber cómo están de verdad. Necesitamos echar tiempo con personas. Pero hay que salir a los caminos. No sé si yo tengo la costumbre de ir a la Plaza del Pino, al parque, a veces los domingos por la tarde, que ahora no tenemos culto, pero antes teníamos. Pero a veces yo salgo un domingo por la tarde con la única gana de encontrarme a alguien al que hablarle de Jesús. Hay que escuchar a la gente. Como decíamos antes, el Evangelio tiene que servir para construir puentes, para unir a gente con Dios, no para separar a la gente de Dios, sino para unir a la gente a Dios. Y a veces eso tiene que ver mucho con nuestro lenguaje, con nuestra forma de expresar, nuestra forma de contar quién es Dios, cómo llegar a Dios, de verdad qué es lo que Dios quiere hacer en esa vida. Tiene mucho que ver con nuestra manera de pensar, nuestra manera de transmitir. Nosotros colocamos y hacemos puentes para que la gente tenga la oportunidad de encontrarse con Jesús. Nada más. Fíjate lo que hizo la mujer samaritana. Un puente. He encontrado al Mesías. Y fue a su gente y la gente pasó de la mujer y no hizo ni caso. Se fue directamente a hablar con Jesús. La gente no nos pertenece, no la podemos manipular, no la podemos gobernar. La gente hay que hacerla que se encuentre con Jesús. Y ya Jesús le tendrá que decir lo que tengan que hacer. Jesús se encuentra con Zaqueo y tienen una conversación entre ellos que finalmente Zaqueo decide tomar sus decisiones de vida. ¿No? Y ahí está, yo creo que mucho de lo que nosotros tenemos que corregir. Hay que indicarle a la gente que tenga un encuentro con Jesús. La gente no puede depender nunca, o a lo mejor en parte un tiempo, de lo que tú le digas o de lo que tú le transmitas. La gente tiene que llegar a la conclusión de que lo que han oído a nivel personal de Jesús es mucho más importante de lo que tú le hayas podido decir. Mira, tú me ayudaste,
tú me transmitiste fe, tú me transmitiste ánimo, tú me empujaste. Pero lo que yo he recibido de Dios, con mucho, es mucho más importante que lo que tú me has dicho en toda tu vida. Y eso será una buena labor de predicación y de proclama del Evangelio. Que la gente no dependa de ti, dependa de lo que escuche de Dios. Porque quizás tú desaparezcas de su vida. Quizás tú ya no estés alrededor de esa persona a la que le ha hablado de Jesús. ¿Y qué pasará con esa persona? Hay que hacerla depender de Dios de una manera continua. Entonces, fijaros cuánta gente está viviendo en los caminos. Los caminos que pueden representar la vida. Los caminos que pueden representar experiencias, historias. ¿Cuánta gente hay en la vida? ¿Con cuánta gente nos encontramos? Y la función es que nosotros recojamos esa demanda o esa petición de Jesús de ir y hablar para que la gente reciba la paz de Dios. La paz de Dios, que es más importante que el dinero, más importante que el trabajo, más importante que cualquier otra cosa que tú te puedes imaginar. La paz de Dios es mucho más importante que todo lo que la gente muchas veces demanda, que necesita tener. Nos hemos echado necesidades y cargas a la espalda que igual no tenemos necesidad de ellas. Pero estamos en una dinámica tan moderna que ya necesitamos el último iPhone que ha salido hace poco y no necesitamos tanto. Y mientras tanto olvidamos nuestra necesidad interna. Y la idea, hermanos, es que la iglesia recoja esa petición de Jesús de ir por los caminos. Ir por los caminos y traerme a todos los que os encontré, buenos y malos, me da igual, y traerlos aquí. Ojalá el Señor nos dé esa carga en nuestro corazón. Ojalá el Señor nos enseñe. Caramba, yo tengo necesidad de hablarle a una sociedad como esta, que a veces no sé. Pues yo no sé si tú te encuentras en el mismo problema que yo, pero yo me encuentro a veces en un problema. No sé hablarle a la gente de Jesús. Yo no sé. No sé si tú sabes. Pero yo le ruego a Dios muchas veces, con la cantidad de personas con las que te encuentras en la calle, Señor, enséñame a hablarle a esta gente del mensaje que tú y de lo que tú has hecho en mí. Porque lo veo que está en una cantidad de circunstancias y de momentos que vive, que piensa y que anhela. Y a veces yo no sé. ¿Tú te has encontrado alguna vez en esa situación? Yo sí, yo no sé cómo hablarle a este tío que tiene las esperanzas puestas en tal sitio. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? Es decir, tengo una palabra y decir, ¿cómo le digo yo a este? Pero sin embargo, lo que decíamos antes, detrás de cada corazón fuerte, de cada mujer fuerte, de cada hombre y mujer aparente que te encuentres en la calle, hay un corazón que llora. Y están en esos caminos de la vida situados que nosotros tenemos que aprender a descubrir, discernir y decirle tan sencillo, Jesús te ama. Esa frase tan repetida que tenemos los evangélicos. Jesús te ama. Cuando eso cala en un corazón de necesidad, he encontrado al Mesías. Ya no tienes que hacer más nada. Eso mismo se abre camino. Sobre todo, hermanos, una de las cosas que aprendíamos el jueves, la mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿dónde
cómo se debe de adorar a Dios, aquí o allí. Nosotros, que tenemos el deseo de hablar de Jesús, no podemos situar a Dios en ningún lugar, más que en el sitio donde Él quiere estar. Dios no nos pertenece, la verdad de Dios no está totalmente en nosotros. A veces es duro de digerir, pero es así. Nosotros tenemos una pequeña parte de lo que Dios es, no toda, una pequeña parte de lo que Dios es. Y no podemos situar a Dios donde nosotros queremos. No podemos situar a Dios detrás de nuestros argumentos. No podemos situar a Dios detrás de nuestra verdad. Porque la verdad está en Cristo, al que nosotros tenemos que proclamar y anunciar. Y esa verdad que está en Cristo se hará camino y lugar en el corazón de las personas. Y Dios se revelará a la persona que acepta a Jesús como Señor, le hará comprender el plan de salvación y cómo Dios ha conseguido a través de Cristo reconciliar al mundo con Él. Esa verdad misma se abrirá camino en el corazón de los creyentes, como se ha abierto camino en mi vida, en tu vida y en la vida de cualquiera. Y no tenemos que hacer más. Aquí, allí, para allí, para arriba, para abajo, pero Dios no está en ese tipo de historias. A la gente hay que hablarle de Jesús de tal forma que acepten a Cristo como Señor. Y eso ya está. El resto se abrirá camino solo. Pero la invitación en esta mañana es darnos cuenta que hay mucha gente en el camino, parada, sin saber, dependientes, orientados por otros, callados por otros. Y que lo que este ciego le respondió a Jesús, yo quiero ver. Y cuando vio, dice, seguía a Jesús por el camino. Cuando vio claro lo que Dios había hecho en él, seguía a Jesús. Cuando la gente ve clara la obra de Dios en su vida, la invitación es seguir al Maestro. Por eso nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé la habilidad, la sabiduría, el discernimiento para que la gente vea con claridad quién es Dios, cuál es la obra de Dios en su vida y siga a Jesús. No hay una cosa más y mejor que ofrecerle a Jesús a la gente que está en necesidad. No hay otra cosa más ni mejor. Así que yo os dejo aquí